Este es mi jardín en Estocolmo, un lienzo blanco cubierto por la nieve, tranquilo y silencioso. Durante los largos meses de invierno, era difícil imaginar que bajo esa capa de hielo, la vida estaba esperando su momento para surgir. Pero para eso quedaban muchas y muchas tormentas de nieve. All the tiny bits of hope that I've kept in a pocket of my coat for the existential moments. All the fragments of your smile that I store on a number and speak back. Hasta llegar a esas imágenes en las que ya no hay mucha nieve y todo vuelve a la normalidad, la primavera y el verano llegan, tuve muchos intentos de bajar, de creer que ya no iba a haber más tormentas e empezar a plantar cosas, por lo que experimenté bastante y no siempre salió bien, porque de repente volvía a nevar. Los vecinos anteriores dejaron sus herramientas para el jardín dentro del huerto y cuando ya pensé, a lo mejor es momento de empezar a plantar algo, me di cuenta que estaban totalmente congeladas. Pese a ello, tenía unos ajos en casa y, como os comentaré ahora, intenté plantarlos. Bueno, a lo que íbamos. Tengo aquí un pequeño huerto y quería plantar ajos porque he visto que muchos estaban sacando brote. Y os voy a enseñar la tierra ahora mismo porque está completamente congelada y no creo que este sea sitio para ajos, pero voy a probarlo. Ha caído un poco de nieve hoy y estos días sigue haciendo mucho frío, temperaturas bajo cero, pero voy a plantarlos a ver qué pasa. Voy a intentar cubrirlos en una zona más profunda para que no le afecte tanto y esté cubierto por suelo, pero no tengo ni idea de si el ajo funciona aquí, ni si se va a nevar mucho más, ni qué va a pasar, pero os lo enseño. Este es el huerto, o sea, no hay más, cada uno tiene su cubículo y este es el mío. No es más que esto. Por aquí hay algunas fresas y van a aguantar y van a salir el año siguiente. Y por aquí hay algunas plantas, creo que esto es tomillo. Sí, es tomillo y huele muy bien. Y sigue habiendo fresas por debajo y otras plantas alrededor. Pero voy a intentar organizar un poco dónde meter los ajos y qué puedo plantar en el futuro. Bueno, el primer fallo enorme, he conseguido quitar las herramientas que habían dejado aquí los anteriores. Y quién iba a pensar que el suelo está completamente congelado. O sea, no hay manera de excavar un poquito y hacer una cosa decente. Primer error. Y con las mismas que he ido me he tenido que volver porque el suelo está completamente congelado y eso no hay quien lo abra. Así que tendremos que esperar a que las temperaturas suban mucho. Quizá 1 o 2 meses. Cancelamos. Y como de momento no se podía plantar nada, y quizá iba para largo, pese a que ya estábamos en abril o incluso en mayo, decidí empezar a preparar el sustrato, mezclando muchas cosas, residuos orgánicos que generábamos en la cocina, para crear como un sustrato más rico con muchos más materiales y sostenible. Por eso empecé a mezclarlo todo, preparándolo para que la mezcla estuviera lista cuando quisiera hacer las distintas capas de mulching que tenía pensado hacer para ciertas zonas del huerto. La mezcla lleva un poco de pistachos, cebolla, ajo y sobre todo pues muchas cáscaras de huevo. Buenas, por fin hace suficientemente buen tiempo como para testear un poco el jardín, porque no soy muy dado a plantar plantas ni vegetales ni nada de esto, así que vamos a limpiarlo un poco y a ver qué pasa, a ver qué podemos plantar. Vamos a testear un par de cositas. Qué bonito está todo, ¿eh? Y efectivamente, cuando ya todas las flores de todos los árboles estaban saliendo y el tiempo era mucho mejor, me decidí a limpiar el huerto porque en esas primeras semanas, con un buen tiempo, empezó a crecer todo lo que había debajo de esa tierra esperando a salir. Muchas fresas y muchos materiales de la anterior temporada, del año pasado. Así que preparé una patata, un trozo de jengibre, los ajos de nuevo y algunas semillas para ver si podían crecer. ¿Qué pasaba? Que el tiempo iba a seguir cambiando mucho más y sobre todo que la tierra, pese a que puse un sustrato por encima y demás,
tenía mucha mala calidad. Lo primero que intenté hacer fue quitar toda la cantidad de hierbas, de restos secos también que había, y dejar un huequecico para las plantas que ya estaban. No quiero transformar en absoluto este lugar, sino quería hacerle un jardín acogedor con el que convivir, con las plantas que hay, pero también con las que quiero introducir. Pese a que es un gran reto, porque mi principal objetivo es plantar tomates, y estamos en agosto y os puedo decir que es casi imposible plantar tomates fuera de casa. La mayoría de los vecinos los tienen en el balcón. Es bastante curioso pensar que esa planta que estoy intentando partir en muchos trozos, que es bastante alta, pero estaba totalmente seca porque era del año anterior, es la que ahora mismo ha crecido un montón. Sigo sin saber exactamente qué es. En un momento pensé que iban a ser girasoles, pero no lo son. Y quizá mide 2 metros de altura ya, así que la sigo dejando que conviva con las pequeñas plantas que he añadido yo. All the friends of your smile that I star on a number and speak loud for the days that die to say. Cuando ya llegó un buen tiempo, a finales de mayo y sobre todo junio, hizo una temperatura genial, muchos días consecutivos con sol, que es algo bastante raro aquí, y por lo tanto todo empezó a brotar muy rápido y de forma muy grande. Por lo tanto había muchas malas hierbas, o todas las herbáceas que estaban alrededor crecieron un montón. También empezaron a salir las fresas muchísimo, pero no había rastro de lo que había plantado. ¿Por qué? Porque entre que el suelo no es el ideal y que las temperaturas cambiaban mucho, pues no ha sido como esperaba en esa primera parte de la primavera. Por lo tanto, la mayoría del tiempo me dediqué a estar limpiando todo lo que aparecía por el huerto, y también cuidando un poco los alrededores, ya que la mayoría de los vecinos son muy mayores y esta zona está un poco descuidada, así que quería tenerla un poquito decente para si ellos pasaban por allí y demás. Until the sun sets, that I'm alright and I'm alive, and I'll be laughing through this funny little life. Smiling as she goes down the open road, but I will hold you for as long as it goes. I will hold you for as long as it goes. You can tell this little life that I'm coming. Pese a que lo limpié varias veces y lo dejé completamente medio desierto, quitando todas esas malas hierbas que aparecían, siguieron apareciendo, y a día de hoy, si eso que vemos ahora es mayo, junio, a día de hoy en agosto siguen apareciendo constantemente, y creo que la raíz es muy profunda, por lo que para quizá tener un huerto de mucha mejor calidad sería recomendable cavar en profundidad, limpiar completamente las raíces y empezar de cero con un muy buen sustrato. Así que toda esa parte, desde invierno hasta ya mediados de verano, ha sido de mucho aprendizaje, de conocer cuál es la situación del huerto, y en el próximo pasaremos de lo que fue un invierno muy largo a los tomates y las distintas hortalizas que he cultivado allí.